con el Héctor, lo que buscamos con esto es poder dar una continuidad. Dar una continuidad para que estas cosas podamos ir conversando, y por eso la idea es que sean grupos más o menos pequeños para que podamos sacar ideas y proyectar el estudio de la historia, el estudio de hechos políticos, de ojalá de Chile, pero no excluyendo internacionales, y poder generar un poco de cultura y dar espacio a un área que está bastante poco tocada y que está muy cerrada y no está difundida. Entonces el objetivo, como les dije, es partir con esta primera charla, en la cual queremos tocar un tema un poco desconocido, sobre una crisis que se enmarca dentro de un conflicto mayor, que es el conflicto vecinales que tuvo el gobierno militar, que rigió en Chile del año 73 hasta el año 90, en el cual se produjeron la crisis vecinal del año 73-75 con Perú, después posteriormente el año 78, que es un poco más conocida, y también durante el 82, la guerra de Malvinas, hubo una constante situación de crisis, que está muy bien plasmada, por ejemplo, en el último libro del general Videla. Entonces, yo lo enmarco dentro de un gran conflicto que parte del 73 y termina en el 85, que parte con una hipótesis vecinal con un solo país, que en este caso con Perú, después un HB3, hipótesis vecinal máxima con los 3 países, y después algo más específico con Argentina. Y eso marcó, según la hipótesis que planteo en este tema, marcó el gobierno militar. No se puede entender el gobierno militar, no obstante la posición política que puede tener, el juicio político que puede tener cualquiera uno de ustedes, no se puede dejar de lado de que fue un gobierno que estuvo en una constante situación bélica, o potencialmente bélica, que a un país en situación de paz lo marca desde el punto de vista del presupuesto económico, lo marca desde el punto de vista de la moral como país, lo marca desde el punto de vista social, etc. De las funciones, de los diferentes roles, de la importancia y de saber discernir qué colocar los recursos cuando hay recursos escasos, el potencial acto bélico que puede existir, marca el accionar de un país, en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Entonces, ese juicio histórico no se ha hecho. El gobierno militar se lo ha evaluado por diferentes áreas, económicos, políticos, sociales, derechos humanos, lo que sea. Pero desde el punto de vista militar no se le ha evaluado. Y creo que es una variable muy importante a tomar en cuenta. Y esto creo puede ser un aporte para poder empezar a dilucidar qué se hizo, cómo se hizo, y poder también sacar a la luz a muchas personas que estuvieron silenciosamente trabajando en pos de que esta crisis no pasara a mayores. Bueno, esta crisis, como dice el título, análisis de la crisis Chile-Perú en el año 73-75. Coloco este tema 73-75 porque en alguna bibliografía se habla principalmente del 74-75, yo lo planteo 73 a 75 porque a la fecha se ha ido abriendo el debate y han aparecido algunas fuentes que hablan de que el mismo septiembre 73 hubo una posibilidad cierta de invasión por parte del Perú. Incluso algunos hablan con anterioridad. Y que parte también destacando el hecho de que el pronunciamiento militar del año 73, o golpe militar como lo quieran llamar, tuvo dentro del análisis de las variables que se analizaron para tomar la decisión, el hecho de lo que podía repercutir en el frente norte, la decisión que tomara la Fuerza Armada internamente, en política interna, ese mismo día 11 de septiembre. O sea, se evaluaba la posible reacción del país vecino. Por eso los marcos 73-75, y hay un tema que hila estos años, es la compra de los tanques. Que ahí hay una discusión de cuándo fue la compra, quién la hizo, etc.
¿Qué tanques? Los tanques que Perú adquirió y que todavía los tiene en su arsenal, que son aproximadamente 500 tanques T-55 soviéticos que fueron entregados en esos años. Algunos dicen después de 70, del 11 de septiembre de 73, otros dicen que fueron entregados antes. Y eso es un tema que vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, y en específico en esta crisis lo que quiero ahondar es la situación de las Fuerzas Armadas y el rol del Ejército de Chile. Es decir, cómo nos encontró esta crisis y también cuál fue el rol en específico del Ejército de Chile en disuadir al adversario. ¿Por qué? Porque también hay un capítulo posterior que nos va a tocar hoy día, que es el tema del rol de la Armada y el rol de la Fuerza Aérea en esta crisis del 73-75. Para primero englobar el tema, tenemos que entender un cierto contexto geopolítico y situación de la frontera común y la potencialidad que hay en relación al tema Chile-Perú, que se extiende mucho más allá de esta época, pero hay que entenderlo en cierto grado. Bueno, acá tenemos un mapa sudamericano y podemos ver, como yo creo que la mayoría lo sabe obviamente, la situación fronteriza de Chile con Perú, la presencia de una Bolivia importante que está en el centro del subcontinente, y partir de la base de que Perú, obviamente por el tema de la guerra del Pacífico, que creo que no es un tema a ahondar en este momento, tiene una proyección geopolítica que busca en la zona de frontera con Chile buscar una frontera natural. Actualmente la frontera entre Chile y Perú es la línea de la Concordia, que es una línea imaginaria que sigue el lineamiento del tren de Arica a La Paz, según lo que dice el Tratado de 1929 entre Chile y Perú. Pero lo que busca Perú, aparte de estos son objetivos geopolíticos, que trascienden a los años, son objetivos de Estado, que incluso muchas veces no son explayados expresamente, pero lo que se puede deducir de la historia peruana, etc., es que Perú busca y buscará siempre tener alguna frontera natural con Chile, y eso normalmente es la quebrada de Camarones, que es una quebrada que se sitúa entre Arica y Iquique, y que es un objetivo, es una línea natural en la cual se rompe la continuidad geográfica entre Chile y Perú. ¿Ok? ¿Por qué lo planteo? Porque va a ser muy importante para el análisis de esta crisis, para entender, por ejemplo, la compra de armas por parte del Perú, la preparación de una brigada aerotransportada que buscaba desembarcar paracaidistas en la retaguardia del dispositivo chileno en Arica y principalmente en el sector al norte de la quebrada de Camarones, para cortar la retaguardia de las fuerzas chilenas. Por eso hablo de que Perú buscará, como objetivo geopolítico, buscar una frontera natural. ¿Okay? Es importante también entender un poco la situación de importancia que tiene Arica para la zona norte de Chile y sur de Perú y para Bolivia. Para retroceder un poco la guerra del Pacífico, Chile llegaba hasta Antofagasta, un poquito más hasta el río Loa. Después fue con temas con Bolivia, fue cediendo hasta Copiapó, etc. Ahí está la parte histórica del siglo XIX, pero lo importante acá es que Arica es el puerto natural de Tacna. Tacna está en el sur del Perú, muy cercano a Arica, y Arica es el puerto natural de Tacna. Arica es la salida natural de La Paz, que es parte de la capital de Bolivia. Entonces la zona que actualmente comprende la región de Arica-Parinacota es una zona que es de interés no solamente para Chile, sino que para Perú, Bolivia, porque es una vía de entrada hacia el interior del continente sudamericano. Y como lo establecen los principios de la geopolítica, el corazón, en este caso de Sudamérica, el corazón del continente es Bolivia, y quien, entre comillas, domina Bolivia, él domina el continente. Entonces, y Bolivia, su salida natural hacia el Pacífico es Arica, y hacia el Atlántico es vía Paraguay y lo que es la hoya del río de la Plata. Entonces, viendo este continente donde tenemos este elemento Bolivia, que no es casual que Bolivia tenga una inestabilidad política que se arrastra por muchos años, es parte también de que hay ciertos ejes geopolíticos como Brasil, Argentina,
Perú, Venezuela, que tienden a buscar una concentración de poder en esta zona de Bolivia, y en este específico Bolivia, aquí entramos al tema de Bolivia en sí como corazón geopolítico de Sudamérica. La salida natural de este Bolivia hacia el Pacífico es Arica, y Arica es pretendido por Perú, por Chile, que es el actual dueño de estos territorios, y de Bolivia por cuestión de naturaleza geopolítica. Entonces, de ese punto de vista, no es raro entender de que la situación de Arica y Parinacota es clave dentro de lo que es el potencial desarrollo de Chile, sobre todo ahora en la actualidad que están los corredores bioceánicos que van desde Brasil, desde el sector de Sao Paulo, en busca del Pacífico, que cruzan la zona sur del Perú, pero también la zona norte de Chile, y cruzan Bolivia, la van cruzando. Hay una importancia geopolítica que va mucho más allá de lo que es la historia reciente o pasada. Por lo tanto, pero nos situamos en esta época del 73-75, donde tenemos un contexto bien claro, bien definido, donde había dos superpotencias en choque. Estamos en plena Guerra Fría, Unión Soviética con su red buscando tratar de ir ahogando a Estados Unidos por lo propio en el sector europeo. Tenemos que el año 68 se produce en Perú una revolución militar, pero no militar de derecha, sino militar de izquierda, dirigida por un soldado general, que era el general Juan Velasco Alvarado, con una tradición militar desde niño, que fue ascendiendo en la escala militar y llegó a llegar a ser comandante en jefe del ejército peruano y posteriormente presidente en esta revolución. Y al lado de él, un estratega muy importante peruano, que es el general Edgardo Mercado Jarrín, un teórico clave de esa revolución, que de tintes marxistas, que durante el año 70 al 73, que el gobierno de Salvador Allende, hubo una unión ideológica que mantenía cualquier hipótesis de conflicto a la baja, debido a que había una orientación política clara, de cercanía y de una ayuda común con Cuba. No obstante eso, con el gobierno militar, el pronunciamiento militar del 73, esa distensión, potencial distensión que se da entre los dos gobiernos de tinte político similar, se rompe drásticamente, llegando al poder en 73 en Chile un gobierno militar, pero de tendencia derechista, donde las suspicacias se comienzan a ver desde el primer día. Entonces, este contexto político, más allá del tema de equipamiento militar, etc., es clave para poder entender las potenciales pretensiones peruanas en esta época. Sobre todo una época que venía camino al año 79, a celebrarse el centenario de la Guerra del Pacífico, y en ese contexto el ejército peruano buscaba, más que nada las Fuerzas Armadas peruanas, buscaban aunar voluntades dentro del propio país para llegar al 79, ojalá con Arica en su poder. Hay una foto de la época del general Velasco Alvarado. No obstante, internamente en las Fuerzas Armadas peruanas había diferentes visiones a lo que era el proceso revolucionario peruano, del 68 al 75 que duró. Incluso la Armada peruana, era la más conservadora desde el punto de vista político. Velasco Alvarado trató incluso de llevar también la revolución un poco más lejos, pero problemas de salud que le llevaron incluso a la amputación de una extremidad generaron también problemas que fueron más allá del poder político, y se marcaron muchas diferencias internas que fueron decayendo y llegando al gobierno de Velasco Alvarado a otro golpe militar en el año 75, en agosto del 75,
donde cayó el gobierno de Velasco Alvarado y toma el gobierno posteriormente el general Morales Bermúdez. Militar igual, que apoyaba la revolución, pero mucho más moderado y que tenía actitudes, puentes mucho más cercanas con Chile. No obstante eso, hay que entender también que durante la época habían gobiernos militares de derecha en Bolivia, Brasil, Argentina, que, como dice, menciona aquí el PowerPoint, generaban un eje antimarxista que cambió las circunstancias del eje político regional después del 73, que hizo que Perú se sintiera ahogado. Desde el 68 al 73, que era la revolución peruana, pero la revolución peruana estaba en auge, con mucho apoyo de lo que es la influencia cubana, pero posterior a eso vinieron los gobiernos militares de derecha, que hizo que Perú se sintiera como el gobierno peruano, los políticos peruanos, los militares peruanos en realidad, se sintieran como ahogados en su visión de poder expandir su revolución a los países vecinales. Nunca hay que olvidar la situación entre la relación entre Chile y Perú y la situación de Ecuador. Ecuador, frente norte del Perú, que siempre ha tenido, ahora en menor grado, pero siempre ha tenido una situación importante de fronteriza con Perú, que incluso en el año 78 llevó posteriormente 78 a algunos roces en la frontera, que terminó en un conflicto de baja intensidad en el año 1981, y que antes de eso, durante el año 40, 41, o sea, ya se había producido una guerra importante en la cual Perú logró imponer un protocolo de acuerdo, y que Ecuador constantemente estaba buscando una nueva evaluación de ese protocolo. Por lo tanto, Ecuador va durante esta época a hacer siempre una presión para que Perú no pueda llegar y retomar su objetivo estratégico, político estratégico, que es la zona norte de Chile, en esta época estoy hablando, sin tener que dejar un ojo en el norte de Perú, en su frontera con Ecuador. Bueno, la influencia de Cuba es importante, sobre todo según algunas fuentes que hablan de algunas visitas de generales peruanos a Cuba, en la cual Fidel Castro les mostraba grandes divisiones de tanques y le decían que estaban dispuestos a entregarle a los peruanos con el fin de poder realizar una gran ofensiva hacia Chile y poder expandir la revolución peruana y derrocar al régimen, como decían ellos, fascista de Chile. No obstante eso, lo importante y lo que quiero determinar acá en esta pequeña charla es, teniendo claro el escenario, teniendo claro la situación política de Chile, de Perú, etc., hay una variable que es la variable militar, que hace determinar y poder proyectar la posibilidad cierta de que Perú quiso en esos años invadir Chile. Desde el punto de vista político podemos ver cierto grado de contención, algunos discursos que hizo Velasco Alvarado durante los 74, donde había muchos rumores en la zona norte y especialmente en Perú de una posible guerra. Velasco Alvarado hizo algunos discursos y salió en la prensa bajando las revoluciones, pero la variable militar es una variable que muestra claramente la intencionalidad del país para con su vecino. En este caso fue el rearme que tuvo las Fuerzas Armadas peruanas, que viene del año 68, y que tenía un claro tinte ofensivo. O sea, tenemos el 68, se compraron Mirage, se empezó a rearmar la escuadra peruana, y ahí voy a tocar el tema del año 73, con el tema de la compra de los 500 tanques, que fue la gota que rebalsa el vaso desde el punto de vista militar, en romper el equilibrio de fuerzas que había entre Chile y Perú, con una compra importante de 500 tanques T-55, T-54 soviéticos, que para la época eran de última generación, recientemente probados en la guerra del Yom Kippur 73, y antes se había ocupado en la guerra del 67, en la guerra de los 6 días entre árabes e israelíes.
pero toda esa compra de armas estaba pensada para un potencial conflicto que a los 100 años de la guerra del 79, que se iba a producir el año 1979. Pero las cosas se adelantaron y el año clave pasa a ser el año 75. Incluso hay fecha acordada, algunas fuentes dicen que en agosto del 75 era la fecha clave, el 6 de agosto del 75 la fecha clave de la invasión. Hay otras fuentes que hablan de que el mismo día 11 de septiembre del 73 las posibilidades eran ciertas de que las Fuerzas Armadas peruanas pudiesen producir una invasión, e incluso, como lo he dicho en alguna entrevista al general Pinochet, hubiesen llegado hasta Copiapó. No sé si qué tan así, pero era una posibilidad cierta. Esta foto, archivoperú.com, es del año 71, y con esto quiero ir a atacar un tema bien concreto, que es el tema de la situación de los tanques. ¿Por qué enfoco esta crisis al tema, y vuelvo a repetir el tema de los tanques? Porque los medios blindados en un país como el Perú solamente se pueden ocupar con algún grado de efectividad en el frente norte, con Ecuador, por la costa, o en el frente sur, con Chile, por la costa. El resto no hay por dónde, por la situación selvática que tiene hacia la frontera con Brasil, la situación montañosa en la frontera con Bolivia, etc. Por lo tanto, la única parte donde se pueden ocupar los medios blindados con algún grado de posibilidad cierta de éxito es en la frontera sur o en la frontera norte. En este caso con Chile, frontera sur. Aquí en el año 71 vemos al general Velasco el Bravo pasando por una columna de tanque Sherman, M4 Sherman, se notan aquí claramente, donde el poder blindado principal era este vehículo americano de la Segunda Guerra Mundial, que también lo tenía en Chile, en menores cantidades, eso sí, pero el año 73, esta foto del año 73, de la parada militar peruana, donde ya tenían vehículos T-55 en su stock, en su arsenal. Por lo tanto, viendo esta gran diferencia entre estos dos vehículos blindados, un vehículo blindado de los años utilizado con éxito en el año 67, como decía la guerra israelí, en comparación reemplazando a un vehículo como el M4 Sherman de la Segunda Guerra Mundial, vemos una intencionalidad. O sea, que hay una compra de 500 vehículos blindados, entre no solamente tanques, sino artillería, hay vehículos antiaéreos, etc. Hay una intencionalidad. El tema es cuándo lo compraron. El tema es para qué los compraron. El tema es dónde los destinaron. Yo puedo comprar tanques y si los mando a la zona, los mantengo en Lima o los llevo hacia la zona norte de Perú. Estoy mostrando una intencionalidad que puede vislumbrar cuál va a ser mi potencial acción con estos vehículos que yo estoy adquiriendo. Aparte, la pregunta es, ¿cuándo los compró? ¿Cómo los compró? ¿Quién los compró? Y ahí hay otra discusión que voy a ahondar un poquito más, donde hay algunas versiones que hablan de que el ejército chileno era el destinatario de estos tanques. Otras versiones dicen que, como dice Edgardo Mercado Jarrín, estratega peruano de esa época, que él dice que él los compró directamente en la Unión Soviética. Entonces, eso es parte de lo entretenido de esta crisis. Después tenemos, pero principalmente hay que vislumbrar, contrarrestar qué teníamos nosotros, cuál era nuestra situación militar en la época en esta época de crisis, y por qué fue una crisis y por qué el ejército tuvo un rol tan importante dentro de lo que es las Fuerzas Armadas chilenas. Los gobiernos de Frei Montalva, el gobierno de Frei Montalva, tuvo una baja en lo que es el gasto de defensa, que paradójicamente fue, con lo que podrían pensar la mayoría, fue levantado ese gasto en defensa durante el gobierno de Salvador Allende. Muchos de los buques que hace poco se hicieron de baja, la fragata Lender que tenía la Armada de Chile,
se mandaron a hacer en la época de gobierno de Allende. El gasto en defensa del gobierno de Allende fue importante. El gasto en la inversión en fragatas para la Armada, en los aviones Tiger que se compraron también, se empezaron a gestionar la compra en el gobierno de Salvador Allende, da para pensar, es decir, puede llegar a ser sorpresivo para algunos, pero fue una política del gobierno de la época que sirvió para mantener ciertos equilibrios políticos. No obstante eso, la situación militar chilena, porque las compras se hacen con anticipación, las compras que hizo el gobierno de Salvador Allende no estaban aquí cuando se empezó a producir la crisis. Algunas recién llegaron para la crisis del 78. Y muchas otras del refuerzo del Frente Norte, incluso del Frente Sur para el 78, se empezó a hacer vía triangulaciones por Malasia, Sudáfrica, Israel, etc., para poder complementar lo que no se compró, más que en el gobierno de Salvador Allende, no se compró en el gobierno de Frei Montalva. Por lo tanto, el año más débil fue el 73, porque el 73, aparte de la situación interna de Chile, donde el ejército estaba abocado netamente a la lucha interna, habían 1.200 soldados en el Frente Norte, con un par de tanques en el frente de Arica, para enfrentar a un Perú que tenía por lo menos 300 tanques que habían llegado, no de los 500 llegaron en parcelado, pero al menos llegaron 300 tanques. Entonces la situación de la Fuerza Armada era totalmente de no preparación desde el punto de vista de material, no de en calidad humana, sino que más que nada de material. Y aquí vamos a la crisis en sí. Como les dije, venimos de un gobierno revolucionario en Perú del año 68 y la crisis comienza el 11 de septiembre del 73. Ahí hay ciertas... el general Óscar Izurieta Ferrer, en el año 2002 creo, en una charla que se dio en la Universidad de Finisterra, reconoce que en esa época, y él lo dice como comandante y jefe de la época, reconoce que en esa época ya se había discutido, él era teniente quizá en ese momento, pero que se habló dentro del ejército de la posibilidad cierta de que se pudiese haber producido una invasión el mismo día del pronunciamiento del Tarapacá en Chile, porque la situación de Chile en el norte era paupérrima. Otlani Hermena, comandante del regimiento Rancagua Arica, dentro de unas entrevistas que ha hecho, cerró la frontera, avisó a Artemio García, general peruano en Tacna, avisándole que el cierre de la frontera no era por un problema con ellos, sino era por un problema interno, y que cumplía con avisarle al general de contraparte peruano, a decirle: quédense tranquilo que nosotros acá estamos por problema interno y no con problemas con ustedes. Posteriormente Artemio García le avisó de vuelta al comandante del regimiento Rancagua Arica, Dowling, que cuando en el 75 se produce la revolución peruana, quiere la revolución peruana y Morales Bermúdez toma el poder en el 75 en Perú, le dice: tranquilo, estamos cerrando la frontera, pero no hay un problema con ustedes, sino que hay un problema interno. Pero el 11 de septiembre del 73, dentro de las variables de evaluación de qué hacer en lo que es el escenario externo, en lo que es la maniobra, que es el pronunciamiento militar, se evaluó. Incluso hay libros, por ejemplo, Ascanio Cavallo, en el libro de Historia Oculta del Régimen Militar, él en la Cápita habla y menciona ciertas fuentes que plantean que esta hipótesis se evaluó, se tomó en cuenta, y que Pinochet en alguna entrevista menciona y dice que si Perú no tomó la iniciativa ese día, nunca la iba a tomar, porque ese día fue el momento para poder recuperar Arica, por la situación militar, política y militar que estaba enfrentando Chile en ese día preciso. Obviamente que hay un manejo bastante positivo que hizo la diplomacia militar del gobierno militar en esos años 73-74, que es la base de lo que fue posteriormente el abrazo de Charaña, donde Pinochet se abraza con el general Hugo Banzer en la altura, en el altiplano en Charaña,
para lograr una solución a la Mediterránea boliviana, que se entiende ahora con el largo del tiempo como una estrategia para poder ganarse el apoyo de Bolivia y obligar a Perú a tomar una decisión como ex dueño de esas tierras que son del norte de Chile, y esperando ganar tiempo, viendo la situación de crisis interna que vivía Perú, donde esta revolución fue una revolución socialista que fue cada vez generando variables de implosión que llevaron posteriormente con la enfermedad de Velasco Alvarado y su ingobernabilidad, porque el tipo al último año ya no estaba ni gobernando, que se produjera esta revolución interna en Perú, que aliviara la presión del Frente Norte y que generó la caída de Velasco Alvarado. No obstante eso, no obstante que Morales Bermúdez era una corriente mucho más apaciguada con respecto a Chile, hubo momentos de tensión. O sea, está la historia del submarino peruano del año 76 en Valparaíso, que escapa lo que es esta crisis del 73-75, que es una historia que casi mítica en lo que es el puerto de Valparaíso, en la cual un destructor de la Armada chilena detecta un submarino, un por sonar la presencia de un submarino en el año 76, y que genera un tremendo movimiento de unidades de la Armada de Chile, la escuadra, el redespliegue de la Armada hacia Talcahuano, etc. Y que dentro del inconsciente colectivo de los gente de Valparaíso todavía recuerdan los bombardeos a la zona de la bahía, etc. Y el mito de que era un submarino peruano. Nunca se ha podido saber, por investigaciones que me ha tocado realizar, si había un submarino. La hipótesis para que sea un submarino soviético. Pero hay un libro muy interesante que es publicado por la Armada de Chile. Dice la Armada de Chile desde la temporada hasta el fin del siglo XX, de Carlos Trombel. Y aquí dice: a contar el 10 de septiembre del 76, algunas unidades de la escuadra protagonizaron una interesante experiencia. Cuando zarpaban ejercicios previos a la operación UNITAS, el destructor Portales tuvo el contacto de sonar con un submarino a la salida de la bahía de Valparaíso. Se iniciaron sucesivos ataques por intermedio de esta unidad y de los destructores Portales, Cobre y Serrano, y con la colaboración del avión C-95 y el HU-16B de la Fuerza Aérea, mientras se replegaba la fragata Talcahuano y se difería la recalada del buque Escuela Esmeralda. Las acciones antisubmarinas se prolongaron por aproximadamente 3 días a la vista de la expectante población porteña. O sea, si una publicación de la Armada de Chile, por un historiador de bastante trayectoria y conocido de la Armada de Chile, reconoce que el hecho ocurrió, algo más debe haber. No obstante que hay pocas fuentes que acrediten la presencia de un submarino peruano. Pero son hechos que pueden ir demostrando de que la tensión se mantuvo. No obstante que Morales Bermúdez, me vuelvo a repetir, tenía una actitud mucho más pasiva en relación a Chile, sobre todo porque tenía una situación interna bastante complicada, que posteriormente son reflotados al año 79, ya con la crisis con Argentina, con un problema de supuesto espionaje por parte de Chile hacia Perú, y con la expulsión de personas no gratas, declaradas personas no gratas en parte de Perú al embajador chileno de la época, demuestran que esta cuestión fue una constante crisis latente que obligó al ejército de Chile, en específico dentro de las Fuerzas Armadas, a generar todo un accionar que fue clave para disuadir el potencial adversario. En este caso, la importancia del ejército de Chile en la crisis la podemos atacar en lo que es el rearme, la completación y creación y traslado de unidades, la preparación del terreno, la preparación civil de Arica y lo que es la diplomacia militar. En específico, el rearme. Voy a mostrar para grandes rasgos mostrar alguna. Para entender también, sobre todo desde el punto de vista de material, el ejército de Chile tenía en esa época un sinfín de armas que
que generaban un problema logístico de mantención, etc. El fusil básico del ejército en esa época era el fusil SIG-510, tenía FAL, tenía algunos fusiles Garand, Segunda Guerra Mundial, el Mauser de formación, principales ametralladoras, una .30, .50, aunque la FA y la MG-42 es la ametralladora de la escuadra que en el ejército. Un sinfín de modelos de mortero que eran principalmente, algunos fueron siendo importados desde España. Recordemos, en la época del gobierno militar, todavía quedaban los últimos años del gobierno de Franco, y hay una muy buena relación desde el punto de vista de apoyo militar. También por parte del gobierno de Brasil, en ese tiempo era gobernado por un régimen de derecha, en la cual se proveyó de vehículos blindados, como por ejemplo los Cascabel, etc. Y incluso durante los primeros gobiernos, primera época de los regímenes militares argentinos, se proveyó de vehículos, camiones principalmente, donde fueron comprados en Argentina. Posteriormente, obviamente, no hubo esa compra de material militar argentina, se suspendió, pero durante los años 73, 74, 75 sí se compraron material a Argentina. Y principalmente el tema blindado, que es lo que me gusta resaltar en relación al tema con Perú. Nuestro principal medio blindado es el M4-1 Sherman, con algunos, que es un tanque pesado, pero y la otra columna vertebral del tanque liviano M41. Y el M41 es un tanque liviano, como dice su nombre, que no es una unidad que pueda hacer frente a un tanque pesado como el T-55 peruano. Lo que sí se invirtió mucho fue en la compra de material antitanque. Qué sé yo, el vehículo Cascabel, que no era de lo mejor, pero sí era un vehículo que cumplía la función de cazatanque. Se compró en grandes cantidades a Brasil, y había algunos tanques livianos M3 Stuart que estaban más que nada posicionados como defensas, posiciones defensivas, o sea, no móviles. En lo que es artillería, principalmente se tenía artillería montaña, que se sacó del regimiento Rancagua de Arica, que está en Arica, y se llevó a la zona de Putre, en el regimiento de Chacabuco. Y ya posteriormente se compraron piezas de artillería de Israel durante ya fines de los años 70, piezas de 155 mm Soltam, que fueron a apoyar el frente norte principalmente, pero el ejército contaba con piezas de 105 mm NA y Otomelara de montaña en la zona de Putre, y la NA en la zona de Arica en sí mismo. Y bueno, el tema allá están los obús Soltam de 155 mm que llegaron ya a fines de los años 79, 80, fueron llegando. Y en lo que es el tema aéreo, no había casi nada. O sea, comenzó la construcción de una pista en lo que es la zona del Buitre, que es el actual Fuerte Azapa, en el norte, al sur de Arica, en el norte de Chile. Y principalmente acá tenemos lo que es el área de telecomunicaciones del ejército, que fueron comprando diferentes medios para poder tener los medios de comunicación que debe tener un ejército moderno. Bueno, ahí está el Kit Corvo, que era un artilugio chileno que se empezó a ocupar, porque en este rearme hubo también mucho apoyo por parte de la civilidad. Se pidió a ingenieros de la Universidad de Chile que trabajaran con la fuerza, con el ejército principalmente, para crear diferentes medios que fueran incluso de engaño a lo que es el tema, a lo que es por los peruanos. Ahí tenemos, por ejemplo, una visión
dentro de lo que es el rearme está el segundo punto, era el redespliegue de muchas unidades. Es un poco largo ir enumerando, el material lo podemos entregar, pero la creación de unidades, el cambio de unidades de zona, por ejemplo, sacar regimientos desde Iquique y subirlo a la Pampa en lo que es lo que es actualmente la zona del Fuerte Baquedano, en ese tiempo recién creándose, lo que es la creación en la zona sur de lo que es el Fuerte Azapa, que en ese momento era la zona del Buitre. Mucha de la unidad del regimiento Rancagua Arica durmió y pasó largas noches con su como comandante de regimiento hasta el último soldado, en posiciones defensivas que se fueron construyendo silenciosamente en la zona norte de Arica y la frontera directamente con Perú. Acá vemos que está en la zona del aeropuerto, actual aeropuerto de Arica, en su momento estaba ya, y todos estos puntos que yo marco acá, A, B, C, etc., son zonas donde se fueron estableciendo posiciones fortificadas, los que llamados pulpo, y minando toda esta zona que hasta en la actualidad todavía está minada. Lo que buscaba esto era ralentizar, frenar un gran avance por el norte, como lo indica esta línea roja, de blindados hacia Arica, y que Arica es y será un bloqueo importante a lo que es la fuerza blindada peruana. Los blindados pueden llegar hasta la zona sur de Arica, pero después por allá tienen que sí o sí entrar a Arica. Y ahí esa era la apuesta del ejército de Chile, una apuesta defensiva de defender Arica a toda costa. O sea, no estaba dentro de las opciones entregar Arica y replegarse al sur para hacerse fuerte para poder contraatacar. Arica era clave, y Arica se iba a luchar casa por casa. La estrategia peruana estaba dada en un desembarco brevista en la retaguardia de Arica, al norte de Camarones, lo más probable es que un desembarco anfibio al sur de Arica o en Arica mismo, obviamente con un despliegue de la escuadra peruana para enfrentar a la escuadra chilena o para un engaño y llevarla a combatir otra zona para poder hacer un desembarco de infantería marina que estaba muy bien apertrechada en Perú. ¿Y cuál es la estrategia chilena en cierto grado? Mantener Arica a toda costa, aguantar hasta el máximo, hasta el último hombre, y preparar una fuerza importante en Putre, que pudiera bajar hacia la costa, y ahí fue toda la estrategia de ir creando un regimiento poderoso como es el Huamachuco, el regimiento Huamachuco, que incluso llegó a transformarse en la brigada de Huamachuco, debido a la importante cantidad de material y de hombres que se fue llevando hasta el año 79-80, para crear una brigada Huamachuco que fuera no solamente la unidad capaz de recuperar Arica, sino que pudiera dar un golpe, un gancho de derecha hacia el sector por atrás de Tacna. Porque en la zona norte de Tacna, en la zona, los peruanos mantenían una división de montaña muy, muy poderosa. Se pensó, se evaluó la posibilidad de un ataque preventivo. Hay alguna, en la memoria del general Fernando Matei, lo habla y lo menciona claramente en una reunión que se hizo de la Junta Comandante en Jefe. El general Matei se le pidió que expusiera en esos años cuál era la situación de la Fuerza Aérea ante la posibilidad de un ataque preventivo de Chile. Esto siguiendo el modelo de la guerra de los 6 días, de la guerra entre árabe e israelí en el año 67, donde Israel en 6 días destruyó toda la Fuerza Aérea egipcia en tierra y posteriormente lanzó unas columnas blindadas que fueron y tomaron la península de Sinaí. Esa posibilidad estaba en la mente de algunos generales, en este caso principalmente se dice que el general Forestier, comandante en jefe de la 6ª división, de pegar un golpe de derecha, pero a eso se requería un apoyo aéreo importante, ojalá destruir la Fuerza Aérea Peruana que estaba alojada en lo que es la base de La Joya, en Arequipa, un bombardeo fuerte, destruir la Fuerza Aérea Peruana en tierra, para después poder producir este golpe de derecha desde el altiplano hacia Tacna, para poder llegar después a un canje.
pero como lo dice el general Matei en el libro, en este libro de Mi Testimonio, de Patricia Lancía Claveles y Isabel de la Maza, era absolutamente imposible debido al material que tenía Chile en la época. O sea, la Fuerza Aérea, dentro de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Peruana era la más poderosa en comparación con Chile. O sea, tenía aviones, bombarderos Canberra, tenía un componente muy importante de aviones Sukhoi, tenía los Mirage 5 que se habían destacado en la guerra de los 6 días con áreas israelíes, y Chile tenía unos cuantos Hawker Hunter que se habían destacado en lo que fue el ataque a la Moneda, pero como acción militar, pero más que eso, nada. O sea, interceptores, cazas, no había algo que estábamos años luz de lo que vemos ahora, que con una columna vertebral de aviones F-16, etc. En ese tiempo no, nada. Sí se compraron algunos aviones A-37 de ataque a tierra, se empezó a construir recién la base aérea Miquique, y lo más cercano que había era Antofagasta, y Perú tenía en Arequipa un poder aéreo que hacía imposible que la Fuerza Aérea fuera el apoyo que corresponde a una acción de ataque preventivo, o sea, de prever prever un ataque importante. Yo doy el golpe primero. Pero sí se discutió, y dentro de como la respuesta que dio Pinochet después de esa reunión fue: bueno, señores, para otra vez era. No era opción. No obstante, hubo en esta completación, creación y traslado de unidades, hubo un traslado de unidades de comando, se duplicó el periodo de servicio militar, hubo traslado de unidades, por ejemplo, y tengo algunas fotos que no las tengo como publicarlas en este momento, pero algunas fotos del trabajo que se hacía en el regimiento Maipo, en Valparaíso, donde se preparaban a soldados conscriptos recién ingresados, se les daba una formación de comandante básico, después se les embarcaban las barcazas de la Armada y se los llevaban hacia Pisagua. Está en una foto que tengo de la barcaza Policarpo Toro, llena de soldados conscriptos que los tomaban recién reclutados en un periodo básico, y los llevaban y se iban al norte. Era un Arica, y toda la zona norte se transformó en una gran base militar, y pasó de tener 1.200 hombres a aproximadamente 6.000 hombres. Y eso generaba un tema logístico tremendo. O sea, en la ciudad se transformó en una ciudad militar, y había que alimentar, entretener, alojar a toda esta gran masa humana que iba a ser la contención a un avance blindado del Perú. Y eso, normalmente en Arica, se vivió al día a día. Era una ciudad con un orden militar, y que desde Santiago la visión normal no se tenía esa visión, no se puede entender la lógica de cómo entretener a 6.000 hombres. Cuando sale Franco, cuando le dan libre, incluso se colocó una estrella en uno de los cerros de Arica que se prendía, el morro que se prendía. Cuando se prendía significa que todos tenían que volver al cuartel, porque había situaciones bélicas potencial, y había que salir los camiones a buscar por Arica, a buscar a los soldados que estaban de Franco, lo estaban pasando bien, había que salir a buscarlos para poder llevarlos al regimiento, etc. Se pegaron unidades de policía militar que los recogían en la calle. En la calle, exactamente. Como americanos, así que les pegaban su apaleo y los tiraban arriba los camiones. Exactamente. Entonces era todo un tema logístico que no era llegar y desplegar una cantidad de unidades importantes y empezar a preparar una defensa sin tampoco descontrolar a la gente y generar una paranoia, sino que había que hacerlo, había que alimentarlo, había que entretenerlo sobre todo. Obviamente que esto iba de la mano con una preparación del terreno. Hay héroes de la época que tengo por acá. Gracias al aporte de una persona conocida de Arica. Por ejemplo, ahí pueden ver algunas fotos de la época de la preparación de la civilidad. Estos son diarios de la época.
Que son de la brigada militar, los que... Exactamente, la brigada, ahí está la defensa Arica el 14 de marzo del 79, 8 de junio del 75, etc. Había una brigada premilitar que la dirigía el ejército, cuarto de línea creo que se llama, sí. Y la otra era una brigada premilitar prenaval, que era dirigida por la Armada de Chile. Además había batallones de reservistas. Exactamente, y este era el buque escuela de los jóvenes voluntarios que hacían su aporte como servicio militar, servicio civil militar en Arica. Y ese fue donado por una persona civil en Arica. Y se llama El Chungungo. Entonces, todo este trabajo, por ejemplo, ahí hay de la época que hablan del reforzamiento del puerto de Arica, y se trasladaron y se fabricaron tetrápodos, que eran tremendas estructuras, para colocar en el borde costero para lo que era el refuerzo del puerto, y muchos de esos terminaron en la frontera porque eran obstáculos primordiales contra fuerzas blindadas. La construcción de los pulpos, la construcción y el traslado de toda esta indumentaria y toda esta infraestructura no se podía hacer sin esconderla. Arica lo vivió, pero en primera línea. No es una cuestión para ellos ajena. Uno yendo a Arica y conversando con la gente más mayor, cuentan esa experiencia de que se preparó a la civilidad, de la estrella en el morro, de la preparación a las chicas que iban a estas premilitares, se las vestía con la usanza de la guerra del Pacífico y se les enseñaba primer auxilio. En la zona del interior, en lo que es el altiplano, se fueron instalando en los diferentes pueblitos, se fue instruyendo a ciertas personas para que tuviesen conocimientos de radio, y se les pasaban elementos de radio para informar cualquier novedad, y eran en cierto lado nuestros primeros puestos de avanzado combate, que lo que iban a informarse y que se iban produciendo el avance. Perdón, pero a la brigada premilitar a los niños se les enseñaba instrucción de tiro. Exactamente. Y lanzamiento de granada y todo eso, y eran niños entre 12 y 16 años. Exactamente. Entonces fue un tema real, no era la visita, ya yendo al tema político estratégico, las visitas de Pinochet iba por lo menos cada 2 o 3 meses iba a Arica a ver la situación de los preparativos militares tenía una casa ya, había un bus que había sido el presidente Allende, un bus de Mercedes, de estos buses provinciales que lo había regalado el gobierno alemán para los viajes del presidente Allende, del gobierno alemán democrático. Y se había preparado ese bus con baño, con un dormitorio, y ese era como el centro de operaciones de Pinochet. Entonces se trasladaba el bus, se metía por el desierto, estaba pintado por el fondo. Entonces ahí se instalaba él con su cuartel general. Por ejemplo, acá hay cosas que ustedes se metan a Google Earth, sí, y hacen un zoom a la zona de la frontera y pueden ver todos los obstáculos que se fueron haciendo para encauzar esta gran fuerza blindada, y para encauzarla y destruirla. O sea, todavía están. Sí. Y está minada, etcétera, porque lo que se busca en esta acción defensiva es encauzar al adversario a zonas donde la defensa tenga una superioridad relativa para poder dar de baja a esta tremenda fuerza blindada. Entonces, ¿y ustedes lo ven? Bueno, perdón, pero ahí abajo a la izquierda, lo que hay, donde dice defensa en profundidad, ¿sí? Esos son camellones. Entonces, la idea era que los tanques enemigos, por así decirlo, peruanos, llegaban a estos camellones, levantaban la panza, entonces estaban apoyados en pulpo, y los pulpos eran como unas manos que llegaban a estos camellones. Entonces en estas posiciones habían pelotones de cazatanques que estaban premonidos de cada soldado de 10 o 12 LOW, Light Anti-Tank Weapon. Entonces la idea era que estos hombres fueran a detener estos tanques, destruyéndolos en la panza. Porque la parte más débil. Claro, si trataban de salir de ahí, pues llegaban a otro camellón y así iban, y además estos camellones estaban apoyados por misiles hilo ligado alemanes Mamba, que los lanzaban y tiraban hacia los tanques. Y además había unidades de Jeep 106 con cañones instaladas. De 40 milímetros. Claro.
que 106 milímetros. Que digamos se desplazaban rápidamente, estaban entrenados para salir en segundos, tenían unas posiciones que estaban subterráneas y salían y rodeaban estos tanques y también disparaban contra los tanques. Hoy en día esa misión de esos 106 no se habría podido conseguir ni tampoco hacer porque eran muy vulnerables, eran de juguete y todo lo demás, pero la ventaja que tenían es que eran rápidos y como los tanques estaban embotellados en este avance, pero los peruanos solamente también tenían previsto un desembarco en la zona de Gallinazo, abajo. Era Gallinazo, entonces con la infantería marina y los tanques también incluso en esa zona, en la zona de la que era de Vítor, sí. La Armada de Chile y se instalaron algunas piezas de artillería naval, claro, que eran de barcos que se habían dado de baja. Sí. Todavía están ahí. Todavía están instaladas, incluso están oxidando ahora. Sí. Se instalaron en la quebrada de Vítor, incluso hay partidas de airsoft que se han realizado en esa zona, y donde están todavía instaladas posiciones defensivas para evitar un posible desembarco, porque como no sé si conocerán la zona, el sector de la costero de la primera región, la cordillera de la costa cae a pique al mar. Entonces la única posibilidad donde pueden haber desembarcos anfibios con potencial éxito es en donde desembocan las quebradas, Camarones, Vítor, y por ahí entrar y después tener que subir a la Pampa. Sí. Que era la parte más riesgosa, que es la parte más riesgosa de un desembarco anfibio, o sea, desembarcar y después por dentro subir a la Pampa, y ahí se lo iba a esperar equipado. Claro, cada posición era como un pisagüe, digamos, para exactamente. Entonces, el otro tema era el desembarco paracaidista que se podía producir en la Pampa al sur de Arica, y ahí se lo estaba esperando con curiosamente los tanques no tenían como reserva estratégica, no tenían la misión de combatir a los otros tanques, sino que la misión de ellos era atacar el desembarco de paracaidistas. Claro. Iban hacia allá, iban hacia Camarón. Hay imágenes de los preparativos que hicieron en Ancón, donde el general Mercado Jarrín mostró todo lo que había comprado, haciendo harto alarde de todo ese material, con desembarco paracaidistas, con desembarco de anfibio, etc. Mostrando el material que había comprado, que no solamente fue material soviético, se compró material soviético, pero también hubo piezas que todavía las tienen, los buses autopropulsados de 109, el M109, de 155 milímetros, que ahora recién tiene Chile y los compró hace, no sé, 5 años atrás. Bueno, Perú ya tenía desde el año 68, porque Mercado Jarrín fue a Estados Unidos y no le quisieron vender más que piezas de artillería. Después Mercado Jarrín dice que fue a Rusia y a la Unión Soviética y compró directamente tanques T-55. Y la otra versión que la dijo el general, bueno, no me acuerdo en este momento, pero el general que era parte de la KGB en su momento, vino acá a la CEP, al Centro de Estudios Públicos, dio una charla y dijo que esos tanques que llegaban a Perú lo había comprado el general Prats antes del gobierno de Allende, y que venían a Chile, y que cuando la situación política en Chile ya era crítica, la Unión Soviética frenó, cuando los barcos ya venían a la altura de Perú, frenó la entrega de tanques a Chile porque políticamente no era bien visto que si había un golpe militar, los tanques que salían a la calle a derrotar al aliado Allende y fueran tanques soviéticos. Y se frenó según esta versión, se frenó la entrega de tanques a Chile y se desembarcaron rápidamente en el Callao y se hizo una venta bien con un buen precio bastante barato a Perú, y eso es lo que justificaría que los tanques llegaran en el 78. Pero no quiero aportillarte tu presentación, está muy bien todo lo que tú estás diciendo, pero te quiero aportar algo. O sea, lo que pasa es que hay una promoción de la Academia de Guerra que viaja con el ministro de Defensa de la época, que era el general Carlos Prat. Sí. Viajan a Rusia, viajan por toda Europa Oriental. Y les mostraron todo. Donde fueron muy bien recibidos anecdóticamente fue en Alemania Oriental, porque todavía mantenían ciertas tradiciones militares alemanas de la Segunda Guerra, y aparecieron estos tipos con el cuello cerrado, uniformes grises, qué sé yo. Incluso ante el jefe del ejército alemán de la época les hizo un homenaje, los recibió muy bien. También se pasearon por las calles de París y andaban en uniforme. Y uno de estos oficiales contaba que se metió a una librería a comprar libros, y la vieja era una veterana de la Segunda Guerra Mundial, una señora que atendía, estamos hablando de la década del 70, o sea, habían pasado 30 años de la guerra.
Entonces la señora los vio y les dijo, ustedes de nuevo acá, creyendo que eran alemanes, y la vieja se metió debajo del mostrador de la librería. Bueno, después ellos estuvieron presentes en una ceremonia que se hizo en la Unión Soviética, en Moscú, donde el comandante en jefe del ejército ruso los recibió a estos oficiales y al general Pratt lo nombró primer compañero del ejército de Chile y primer general, digamos, socialista del ejército de Chile. Y ahí es donde se hizo ¿cómo se llama? Estos tratados, convenciones, pero estaban en el marco del gobierno de Allende. Y lo que pasa es que, claro, había una primera partida de 100 tanques que iban a llegar a Chile, y ya los oficiales estaban agarrando papitas con esta cuestión porque los rusos mantenían también la disciplina militar prusiana, hacían paso regular y qué sé yo. Entonces como que estaba gustando ya la cuestión en el ambiente. Había algunos que resulta que Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, le hacía instrucción a los oficiales en la escuela de Panamá, Fuerte Bulbo. Entonces era lo opuesto de lo que decían los soviéticos. Entonces que había que luchar por la libertad, la seguridad de América Latina, estábamos en el medio de todo este cuento nosotros. Entonces hay oficiales también que estaban del lado de Estados Unidos y no querían nada con los soviéticos. Y también muchos descendientes de alemanes, rusos como Brezhnev, como Pini, qué sé yo, que no entendían, no querían nada con los soviéticos. Entonces, en esa misma promoción. Y lo que sucedió fue que esos tanques los mandaron a América Latina, cruzaron el canal de Panamá, pero llegaron justo, los mandaron en agosto, septiembre, pero iban pasando controles y qué sé yo, y se demoraron en llegar. Entonces llegaron justo el 11 de septiembre, estaban en Callao. Y ahí se produjo el quiebre. O sea, algunas versiones dicen que fue cuando murió el edecán, mataron a la edecán, de Allende. Baltar Araya. Ese fue el momento clave de que dentro de la evaluación de inteligencia de la Unión Soviética, decir, si Allende no hizo nada ahí, ya está, la causa está perdida. Y ahí fue el momento en que dijeron, paren los buques, hablen con los peruanos y desembarquen los tanques. No, y los tanques no se los vendieron a los peruanos, esos 100 primeros tanques fue una donación que hicieron. Incluso la Unión Soviética los presionaba para que intervinieran en Chile y habían puesto letreros de ¿cómo se llama?, de Allende, imágenes sobre los tanques. El gran problema es que logísticamente Perú no está preparado para pasar de una visión de un tanque como el M4 Sherman a un tanque moderno, un T-55. Claro, no tenían la instrucción. No estaba la instrucción, no estaba la logística, para pasar de ese cambio brusco de modernidad, pues, a pasar de... No, y además que tú lo vas a decir después, no lo voy a decir, pero está el papel de Morales Bermúdez. Sí. Y lo otro, también nosotros no teníamos armada ya, la armada estaba todo el potencial en el sur. Y resulta de que había unos cañones Cruz de artillería antiguos que se pusieron sobre estos lanchones de pesca, estos barquitos de pesca, y esas eran nuestras patrulleras ya. Y estos niños de la brigada prenaval operaban esos lanchones y operaban los famosos chumbungos y avanzaban por la costa, que no era defensa alguna. Además los peruanos tenían la capacidad de sobrevolarla, hacer un vuelo táctico sobre nuestras posiciones. No teníamos tampoco batería antiaérea, teníamos muy poco, teníamos Hispano Suiza muy lento. Hispano Suiza, Oerlikon, que eran imposibles de frenar un avión supersónico. Claro, y resulta que hacían hasta 90 salidas diarias, estaba previsto los famosos sucuelos. Y nosotros íbamos a quedar ahí como, afortunadamente para mí, digamos, no pasó nada. Incluso yo no estaría contando el cuento. El poder, la inversión de los soviéticos a lo que es Perú fue superior a lo que se vendió a Vietnam en plena época de la guerra de Vietnam. O sea, no, y como los rusos descubrieron la falencia que tenía, mandaron instructores cubanos y soviéticos que habían en Perú y que le hacían instrucciones a los tanquistas. Por ejemplo, acá en este informe del gobierno norteamericano del año 81, ahí se habla de que los tanques T-55 medianos llegaron al 73 por parte de la Unión Soviética en conjunto con un progresivo programa de entrenamiento militar y entrega de equipamiento por 1,6 billones de dólares. Se entiende que en esa época 3.000 soldados peruanos fueron entrenados, recibieron entrenamiento por parte de la Unión Soviética. Aproximadamente 150 especialistas soviéticos proveyeron asistencia técnica al ejército peruano
incluyendo instrucción para el manejo de misiles antiaéreos SA-3 que fueron muy conocidos en la guerra de Vietnam. Y que todavía los tienen. Y también en la guerra de Yom Kippur también. Y la guerra de Yom Kippur, que fue clave, ¿no? Fue la lluvia de misiles que... Bueno, entre los soviéticos, entre comillas, también habían sirios que hacían instrucción a la... Exactamente. Entonces, pero lo importante destacar de ese tremendo poder militar peruano era que era un militar netamente ofensivo. O sea, estaban comprando, bueno, y te dice que mientras a los peruanos le vendían tanques, a nosotros, mientras le ofrecían los tanques a Prat y a la delegación chilena, después cuando los peruanos le ofrecían los cazatanques, todo lo que es los materiales antiblindaje, porque también parte de lo que es el negocio de las armas. Y si uno mira los mapas y las proyecciones que están haciendo, uno ve claramente que en el sector peruano es una mesa de billar. Sí. Y al otro lado está lleno de posiciones, mientras nosotros nos metíamos en hoyo, ellos estaban saliendo, digamos, y preparándose para atacar ese campo. Exactamente, ahí bueno, hay algunas posiciones, hay fotos. Clave fue también importante el tema de los... Ahí está, bueno, hay varias fotografías de los mandos, del ejército y los roles que fueron cumpliendo, desde el general Pinochet, pasando por el Herman Bray, que era ministro de Defensa, Ariano Starr, que fue jefe de Estado Mayor del 75-76, el general Bravo Muñoz, jefe de Estado Mayor del Ejército del 64-75, el general Gustavo Álvarez, jefe de Estado Mayor del Ejército del 75-76, Julio Polloni, jefe del Departamento de Operaciones, bueno, el general Forestier, comandante de la sexta división, fue en salida Vical, comandante del jefe de la sexta división del 75-77, Juan Guillermo Toro Ávila, pero ya un poquito más pasado, en la época de 77 al 81, Oslani Mena, comandante del regimiento Rancagua Arica, en los mismos años de la crisis, Dowling, que reemplazó a Oslani Mena, el coronel Jorge Carrasco, comandante del regimiento blindado granadero, que fue el que tuvo que trasladar al regimiento granadero desde igualmente el regimiento blindado, sacarlo de Iquique y subirlo a la Pampa, el coronel Jorge Pantoja, y con el coronel Moraga, los encargados de crear el regimiento Chacabuco de la nada, con medios del regimiento cuarto de línea, del regimiento Rancagua Arica. Tenéis que trasladar tropas al altiplano, y no solamente el traslado, sino que aclimatar a la gente, porque estamos pensando de un traslado como algo simple, pero la gente que se iba a desempeñarse en el altiplano tiene que aclimatarse, los animales, caballos, que se estableció un regimiento de caballería en la zona. Entonces todo ese proceso fue que duró desde el 74 hasta el 79, estuvo a cargo de estos coroneles que están en esta foto. Los caballos que se llevaron para allá transformaron en unos yacas así peludos por el frío y el hielo. Entonces los caballos muy peludos, muy raros, les salía el pelo rápidamente a los caballos. Porque no es lo mismo que hacer el traslado de unidades en la zona baja. No, y además aquí se fueron creando regimientos de artillería, en Iquique regimientos logísticos, unidades de comando, sí. Pero bien distinto en la zona de costa, que es lo que se estaba haciendo en Putre con el Huamachuco. Que es otra a 4.000 metros de altura, otra situación no, y había que geográfica. Acostumbrar primero a la cuna, a los caballos y a los jinetes y a los soldados. Entonces subían por etapas. Exactamente. Bueno, para seguir un poco y para ir cerrando, parte importante también, de importancia también está el tema de, bueno, el tema del rearme, la completación y creación y traslado de unidades, que es completación, o sea, llenar los cupos de las unidades que están en el norte, es decir, por ejemplo, Rancagua Arica, completar sus batallones, creación de unidades y traslado de unidades, lo que les contaba del traslado de soldados conscriptos desde Regimiento Maipo, etc. Preparación del terreno, lo que ya habíamos mencionado, el campo minado, etc. En lo que es el rearme, por un poquito atrás, en lo que es el rearme, la compra de lo que mencionaba Casanova, es el tema de los Mamba. El misil Mamba, que es un misil guiado que actualmente están totalmente obsoletos, pero en ese momento era la creme de la creme. Sí.
Era un misil que había que mantenerlo bien derechito, que un hilo lo iba guiando para pegar el joystick para... El joystick iba exactamente... Bueno, el tema de la preparación del terreno, la preparación civil con estas brigadas premilitares, con harto tema patriótico, la guerra al Pacífico, vestido de la usanza de la guerra al Pacífico, y la diplomacia militar, que es un punto clave para mencionar. ¿Por qué? Porque hay que situarse en esta época 73-75 de un gobierno que recién se está tomando carta en el asunto desde el punto de vista político, donde no existían las confianzas suficientes para poder mantener una cancillería profesional. Y muchos de los trabajos diplomáticos se fueron haciendo por canales que fueron no los tradicionales, no la diplomacia, no los embajadores, sino que militares. En este caso, por ejemplo, la relación que había muy cercana entre Otlani Mena, comandante del regimiento Rancagua Arica, con Artemio García, general peruano, que tuvieron muchas iniciativas en las cuales se juntaron, por ejemplo, en el abrazo de la Concordia que se hizo en el sector del paso a en la aduana, y se colocó una estatua de Jesús, unos olivos, etc., que ahora están secándose y tirados, para distender los ambientes. La visita que hacían, por ejemplo, hubo dentro de las historias que habla, de las entrevistas que hay, de la propuesta del general peruano de Tacna, de decirle, oye, ¿por qué no hacemos para el 18 de septiembre nosotros vamos con una unidad blindada, nosotros colocamos, no sé, unos 10 tanques, ustedes coloquen 10 tanques más y pasamos y hacemos una cuestión ¿cachai? Y pasamos y mostramos la buena onda. Y el otro decía, no, es que mejor hagamos una cuestión con banda y ¿para qué tanto atado? Porque no había tanque acá, pues. Entonces era como... Hasta el día de hoy, ¿cómo se llama ese intercambio de banda? Exactamente. Incluso ahí anda la historia de un camión de peruanos que se perdió, no encontraron el regimiento Tacna y estuvo perdido por Arica, dando vueltas, y hubo que salir del regimiento Rancagua Arica a buscar supuestamente al camión que iba en dirección a Arica, que iba a cargo de un teniente medio novato peruano, y no sabía cómo llegar al regimiento Rancagua Arica, y se andaba paseando un camión con peruanos por Arica. Que lo mandaron, una picada como subteniente, y lo mandaron a saludar como este regimiento Rancagua Arica. Exacto. Entonces cruzó la frontera, los carabineros lo dejaron pasar y llegó a la puerta del regimiento, dando la hora. ¿Saudi cuenta la anécdota? Sí. Y hay un montón de cuestiones que, por ejemplo, una visita que hubo de oficiales que estaban en la Academia de Guerra, y llegaron que estaban con todo este tema de la posible guerra con Perú, y llegan a Arica, y cuando van a llegar al regimiento se encuentran que en la casa el coronel Dowling está con todo el estado mayor de los regimientos peruanos, estando ahí y pasándolo bien, o sea, y la dimensión que buscaba esta diplomacia militar era estrechar los lazos, evitar las cabezas calientes. Y esa diplomacia militar fue muy efectiva en una situación donde la diplomacia tradicional era difícil que actuara debido a la poca confianza que había, sobre todo en la época que se estaba viviendo. Lo que pasa es que los militares entienden el costo de la guerra, si la guerra la hacen los políticos. Uno es carne cañón de los políticos. Entonces, las relaciones más allá eran posibles adversarios, pero teníamos buenas relaciones en el sentido que nosotros íbamos para allá a chupar, digamos, al regimiento Tacna, y me acuerdo que una vez partimos en un bus para allá y el centinela del regimiento estaba durmiendo, del regimiento peruano, allá en el cuartel de Santa Rosa, que es donde estaban los tanques, y le chupamos fusil al soldado. Y llegamos con el fusil donde combate el regimiento. Por supuesto, el pobre pelado ahí se quedaron regresa, o no sé, se pararon arrestados, no sé qué. Pero eso influyó mucho esa diplomacia militar que es poco valorada, sobre todo en tiempos de paz como lo que estamos viendo en la actualidad. O sea, y que todavía se hace, y siempre se va a hacer ese constante traspaso de información. En una reunión social que había un viejo que brindaba por el barquito. Entonces decía, cada rato, brindemos por el barquito, decía un peruano. Y el comandante del regimiento peruano, ¿qué barquito, weón? Le dijo el peruano. Y también usa la palabra, y el dijo, bueno, claro, el Huáscar, dijo, el Huáscar, que no están quitando el Huáscar estos chilenos, que ahí estaba cocido. Entonces lo hizo sacar, weón, porque no tenía nada que ver con la chupetera que había, weón. Claro.
se salió de contexto, y estábamos comiendo marico, qué sé yo, y conversando ahí, y sale este mundo con barquito ahí a restregar el día. Bueno, ahí dentro de todo el contexto más diplomático, ahí está estos informes desclasificados que han salido de la CIA, y hay harto material, sobre todo de que se demuestra que Estados Unidos hizo un seguimiento constante de toda esta crisis, lo cual también sirve para, como elemento externo, una breve externa, a ratificar de que esta crisis fue real y que, como normalmente se dice, que era una movida de las Fuerzas Armadas chilenas para justificar, para buscar un grado de cohesión, etcétera, para buscarse un enemigo externo, etcétera. Pero con estos informes de inteligencia salió bueno, hace un tiempo atrás una conversación que hubo entre Henry Kissinger en el año 76, creo que fue, para una reunión de la OEA, y Pinochet. Donde Pinochet le empieza a preguntar qué opina de esa situación de Chile-Perú, etc. Y dentro de eso, y volviendo al tema de lo que es la guerra preventiva, Pinochet le pregunta tentativamente, cuál sería la opinión, qué haría Estados Unidos si es que Chile preventivamente, primero le pregunta si preventivamente, le pregunta primero qué opina de la situación. Entonces, no, que mire, que le dice Kissinger, no, que lo importante aquí no es quien tenga armamento o que haga la guerra, que quién empieza la guerra. Porque nosotros actualmente en Estados Unidos no tenemos el peso, ni el poder político para poder apoyar a uno u otro país, porque la opinión pública está medio reacia en estos temas, post-guerra de Vietnam, etc. Claro. Entonces, sí, pero le dice, pero Chile siempre gana sus guerras. Sí, pero es que Pinochet dice, pero es que la situación actual estamos más o menos a maltraer, y estamos tratando de, ¿qué están haciendo? Le dice, no, estamos tratando de recuperar material antiguo, trasladando aquí y acá. Pero, ¿qué opina? ¿Qué actitud tendría Estados Unidos si nosotros pegáramos primero? Y Kissinger le dice, no, Kissinger era el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano. Le dice, no, es que no sería tan fácil quién pega primero, y nosotros sabríamos quién pega primero. O sea, partiendo de la base de que uno puede hacer una acción de llamativa para justificar un golpe, nosotros sabríamos, tenemos satélites y todo el tiempo. Y ahí también Pinochet, en otra entrevista que tiene en este libro, Diálogo con su historia, de María Eugenia Garzón, conversación inédita, él dice, el exdirector de la Centro Nacional de la CNI, Vladimir Mena, me contó que la CIA se había involucrado 2 veces en contra de Chile, una en el caso de las uvas y la otra que lo habría reconocido Bernard Walters, que era el director de la CIA, referente a que Estados Unidos detectó tanques peruanos en nuestra frontera y nunca se lo dijo a Chile. Pinochet le dice, es amigo mío Bernard Walters, había tanques, pero estaban en Arequipa, en La Joya. El que hubiese tanques ahí no es involucrarse. Con la UA sí que la CIA se involucró. Y le pregunta nuevamente a la periodista, ¿por qué la CIA no le avisó a Chile de que estaban los tanques peruanos? Pinochet le dice, yo lo sabía. Y fue su amigo el que le contó la periodista, y dice, levanta los hombros el general, mira al cielo y semiserio dice, no me acuerdo de eso. Usted sabía que había tanques, le dice la periodista. Eso significaba que había que moverse con cuidado, que tenía que tener preocupación por el problema, dice Pinochet. Eso significa usar la inteligencia y la contrainteligencia. Claro, dice Pinochet. Bueno, es que había todo este asunto mediático, militar, las buenas relaciones. Por otro lado también hay un esfuerzo de ambos contendores, digamos, o adversarios, de buscar información al otro lado. Y yo le saco sombrero a los comandos peruanos, porque los comandos peruanos se metían en los containers donde venía el armamento para nosotros, que así recalaban primero en el Callao. Entonces se metían dentro de los containers y llegaban a las unidades militares. Y en la noche salían de ahí. O sea, se detectaron varias oportunidades. Algunos ya están contando el cuento, otros lograron salir y arrancarle. Previo enfrentamiento, con algunas bajas, que eso nunca se va a saber. Y incluso infiltraron gente en un cuartel militar donde estaba justamente el cuartel de la unidad de blindaje. Hay un batallón de unidades de 106, el famoso Jeep, y había un pordiosero que estaba en la basura allá lejos, hay un basural, y siempre se paseaba por ahí, miraba cuando estaba haciendo instrucciones. Resultó ser un suboficial, pero por supuesto
ese hombre ya no existe. Pero